Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, esta mañana vamos a comenzar una serie nueva y vamos a abrir nuestras Biblias a un lugar que les voy a decir en un momento, ¿sí? Así que prepárense, preparen sus dedos. Pero antes de ir allí quiero introducir el tema, quiero repasar un poco lo que hemos visto en Esdras y Nehemías. Algunos de ustedes estuvieron para toda la serie completa de Esdras y Nehemías, otros estuvieron para parte de Esdras y otra parte de Nehemías, otros una parte de Nehemías, así que repasar un poco lo que nosotros hemos visto y luego introducir lo que va a ser el mensaje comenzando en esta mañana y por las próximas semanas y quizás algunos meses. Y sí, pueden entregar eso ahora, les van a entregar una hojita, pero no es para mirar ahora, es para mirar en un momento, yo la voy a explicar. Hay como 20 nomás, ¿sí? Así que den por matrimonio para que alcance. Bien, quiero comenzar al mirar este libro con el contexto histórico, ¿sí? El contexto histórico. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros miramos a Israel, Dios escoge un pueblo para sí. Les da la tierra prometida en el libro de Josué, en el libro de los jueces, entra Israel ya a la tierra prometida. Y cuando están allí en la tierra prometida, viven allí por 355 años, es el tiempo más o menos en el que ocurre el libro de los jueces. Luego Israel pide un rey a Dios, Dios les da un rey y tienen un reino junto. Todo lo que está allí en azul es el reino unido, bajo Saúl, bajo David y bajo Salomón, más o menos 112 años. Y luego Salomón peca, tiene muchas mujeres y esas mujeres desvían su corazón y entonces Dios divide el reino en dos. Y sabemos que el reino del norte fue liderado por Jeroboam y por 19 reyes después de él, que fueron todos malos, abominables, todos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y vos vas leyendo Primera, Segunda Reyes y allí los libros de la Biblia y vas viendo, hicieron lo malo, hicieron lo malo, hicieron lo malo, tal como Jeroboam había hecho. Y el reino del sur era el reino de Judá, se llamaba. Allí estaban las tribus de Benjamín y de Judá. Y la mayoría hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Hubo también 20 reyes, 15 fueron malos, 5 al menos fueron buenos o hicieron, podríamos decir, lo recto ante los ojos del Señor. El reino del norte fue llevado cautivo por Asiria en el año 722 a.C. Y luego en el año 612 a 605, Babilonia comienza a tomar control del mundo y Babilonia derrota a Asiria y para el año 605 Babilonia es el poder más fuerte sobre toda la tierra antigua. Y entonces 135 años después del año 722, Babilonia conquista a Judá. Conquista a Jerusalén y los llevan, ahí pueden ver que es el imperio de Babilonia, ocupa todo esto, pero luego la ciudad allí, capital de Babilonia, es donde marca allí, y Susa. Recuerdan que el libro de Esdras comienza en Babilonia y el libro de Nehemías comienza en Susa, que era una de las capitales de Babilonia. Y entonces el reino de Babilonia ya está creciendo, fue muy corto, pero fue muy poderoso. Y Babilonia conquista a Jerusalén en 3 partes, en 605, en 597 y en 586. Y vos podés ver estas 3 deportaciones en la palabra de Dios que va llevando distintos grupos hasta que finalmente Nabucodonosor lleva al último grupo en 586 y destruye toda Jerusalén. Y quedan solo algunos pobres allí que luego se van a Egipto. No queda nadie en Jerusalén, tal como Dios dijo que iba a hacer descansar la tierra. En el año 539, entonces, cae Babilonia y lo conquista
Persia. Persia. Y en los libros de Esdras y Nehemías vemos que hay 5 reyes de Persia. 5 de los cuales 4 son mencionados en la Biblia, uno no es mencionado. Está el rey Ciro, que es donde comienza Esdras capítulo 1. Luego de él está Cambises el segundo, que no se menciona en la Biblia, pero lo buscas en la historia y él es el que sigue. Y luego está Darío, el primero, Jerjes, o también conocido como Asuero, y Artajerjes. Esos son los reyes que vemos en los libros de Esdras y Nehemías. 5 reyes. Y para que nosotros entendamos qué ha estado pasando en Esdras y Nehemías, lo que vemos es, o sea, así como hubo 3 deportaciones, hay 3 regresos de Babilonia a Jerusalén. El primer regreso lo vimos en Esdras capítulo 1 al capítulo 6, donde regresa Zorobabel. ¿Y para qué regresan? Para construir el templo. Y ellos comienzan a poner los cimientos y después de 2 años dejan de construir el templo. Entonces en 536 se empiezan a enfocar en sí mismos y en sus casas, en lo que ellos quieren. Y entonces Dios les envía a Ageo y a Zacarías para que ellos profeticen y les digan: dejen de construir sus casas y enfóquense en la casa de Dios. Y entonces el pueblo comienza, después de 16 años de enfocarse en sí mismos, a construir el templo de Dios. Y en 4 años lo terminan en el año 516. Y allí termina el templo de Dios, dedican el templo y allí termina Esdras capítulo 6. Entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7 pasan como 58 años más o menos. Y cuando comienza Esdras capítulo 7, comienza bajo el mando del rey Artajerjes. Y el rey Artajerjes envía a Esdras a volver a Israel para que haya una vuelta a la ley de Dios y a poner de nuevo a Israel en su lugar espiritualmente. Y así es donde vemos que él vuelve y él comienza a establecer la vida espiritual de Israel. Eso es Esdras capítulo 7 a capítulo 10, que lo hemos visto. Y después Nehemías capítulo 1 comienza bajo el mando del rey Artajerjes, en el cual él pide regresar. ¿Para qué? ¿Recuerdan? Para edificar el muro alrededor de la ciudad. Y entonces cuando termina el libro de Nehemías, vemos que el templo ha sido reedificado y el muro ha sido reedificado, ya todo está en su lugar. Ahora, al estudiar, y ustedes, yo les di una hojita que tenía todo esto, yo hice un pequeño cambio, ¿sí? Y hay mucho debate en este año si es así o no, pero creo que al seguir estudiando quiero hacer esta corrección. Ahí lo puse en rojo. El rey Artajerjes, yo había puesto que gobernó desde 486 a 464, pero creo que mejor todavía es pensar que gobernó hasta 465. Y ahí comenzó el rey Artajerjes y entonces en 445 es cuando Nehemías vuelve a Jerusalén. Solo quiero hacer esa corrección si alguien tiene buena memoria y recuerda lo que dije antes, ¿sí? Seguro que casi nadie, pero por las dudas. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, todo esto está pasando. Entonces, la gran pregunta es, vemos lo que pasa bajo el rey Ciro, vemos lo que pasa bajo el rey Darío, vemos lo que pasa bajo el rey Artajerjes, pero ¿qué ocurre bajo el rey Jerjes? ¿Qué ocurre? Y ese es nuestro libro, Esther. Esther. Y Esther comienza en capítulo 1, versículo 1, ¿no? Como comienzan todos los libros, pueden ir allí. Pero no terminé con mi introducción, ¿sí? Así que vayan ahí y sigan atentos. Esther ocurre entre Esdras capítulo 6 y Esdras capítulo 7. Esther ocurre entre el primer regreso de Zorobabel y el segundo regreso bajo Esdras. Esther ocurre entre el rey Darío y el rey Artajerjes, entre la construcción del templo y la reconstrucción de los muros. Así es donde ocurre Esther y dice, eran los días de Asuero, el rey Asuero que reinó. Estos son los días en los cuales escribe, o de los cuales escribe Esther. En los días del cuarto rey de Persia. Su nombre griego es Jerjes, la cual encontramos en Esdras capítulo 4. Su nombre judío era Asuero, el nombre que encontramos en el libro de Esther. Es el mismo hombre, el mismo rey. Y lo que relata Esther es la vida del judío mientras está en exilio en
en el imperio de Persia, en Babilonia, específicamente en Susa, de donde vino Nehemías, un tiempo después, bajo el rey Artajerjes. Allí está el pueblo, bajo Asuero, viviendo en exilio en Susa. Ahora, mientras vamos estudiando este libro, quiero que sepamos que ya tenemos una parte del pueblo ya ha regresado, y era un número grande el que regresó a Jerusalén bajo Zorobabel. Pero ahora tenemos, por otro lado, una parte del pueblo que va a regresar, y en el medio tenemos esto de Esther. Es un libro muy importante. Ahora, ¿quién es el autor de Esther? Y uno dice, Esther. No, Esther no es el autor de Esther. No sabemos quién es el autor de Esther. Probablemente se escribió más o menos entre el año 450 a.C. hasta el año 330 a.C., en ese rango, porque en el año 330 Grecia conquista completamente a Persia, y Grecia ni siquiera se menciona aquí. Así que tiene que ser en ese tiempo en el cual se escribe el libro. Y lo más probable, porque no sabemos, es que lo haya escrito un judío que vivía en Persia, que conocía todas las leyes de Persia y cómo funcionaba por todo lo que él va a hablar, pero que seguramente después regresó a Israel y vivió allí. Entonces no sabemos eso con seguridad, lo que sí sabemos es cuándo ocurre, que es en este tiempo bajo el rey Jerjes, y la Biblia nos marca exactamente cuándo ocurre, lo vamos a ver en un momento. Los personajes del libro, bueno, comenzamos con el rey Asuero, el rey Jerjes, él es el rey principal de toda esta historia. Luego se nos van a presentar Mardoqueo y Amán. Amán es un agageo, Mardoqueo es un judío, y va a haber una lucha entre ellos en todo el libro. Y esa lucha va a terminar siendo más grande que ellos entre el judío y el gentil. Y eso va a dominar toda la historia. Y después, obviamente, si lo han visto, el libro es el libro de Esther, ¿no? Entonces Esther es obviamente un personaje clave del libro, que ella va a aparecer recién en capítulo 2. Y es ella que debe decidir si va a poner en juego su vida o no. Y es ella que debe decidir si va a arriesgar todo lo que ella tiene y todo lo que ella es por el pueblo judío. Pero al mirar el libro de Esther y al meditar en este libro y al leerlo y releerlo, ¿quién es el protagonista del libro? Y con esto nos movemos del contexto histórico al contexto teológico. El contexto teológico. Si volvemos nuevamente a la historia, sabemos que en Génesis 12 Dios escoge a Abraham. Y a Abraham le promete una tierra, una descendencia y una gran nación. Un pacto perpetuo, un pacto sin fin, un pacto eterno, un pacto sin límite. Nadie podía eliminar a Israel porque Dios le hizo estas promesas. Nadie podía destruir a Israel. Israel fue elegido para ser el pueblo de Dios para siempre. Eso dice Génesis. Y es muy importante lo que Dios prometió a Abraham para este libro. Y luego en 2 Samuel capítulo 7, Dios no solo ha prometido una tierra para Israel, pero ha prometido un rey para Israel. Y eso es una promesa que hizo a David, y dijo, sobre este trono un día se sentará otro eternamente, y ese es Cristo, que un día Él volverá, Él reinará y Él se sentará y será el rey para siempre. Y luego de esto Dios introduce al pueblo a la tierra prometida y les da una gran descendencia y está haciendo su obra. Y como sabemos y hemos visto, a pesar de que Dios fue fiel, a pesar de que Dios fue misericordioso con el pueblo fue infiel. El pueblo entró a la tierra y en Jueces dice que cada uno hizo lo que le pareció bien a sus propios ojos. Nos dice que el pueblo rechazó a Dios, los reyes rechazaron a Dios, el pueblo adoraba a dioses falsos y no le importaba lo que Dios decía y transgredió la ley de Dios y los mandatos de Dios y la palabra de Dios. Fue infiel a pesar de la fidelidad de Dios. Y Dios hizo un pacto con Israel antes que entraran a la tierra y dijo, si ustedes me sirven, nunca los abandonaré, pero si ustedes desobedecen, yo traeré maldición sobre ustedes y los desecharé de su pueblo. Y es exactamente lo que ha pasado y es exactamente donde ellos están. Hicieron lo malo, Dios los mandó al exilio, están en Babilonia y la pregunta es ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Dios los traerá de nuevo? ¿Dios mantendrá un remanente? ¿Qué va a ocurrir en el libro de Esther?
Y nosotros, ya les adelanto esto, tenemos que leer el libro de Esther como si no supiéramos el final, ¿sí? Como si no lo supiéramos. Porque decimos, sí, obvio que vuelven, ya lo vimos en Esdras, pero debemos leerlo como si no supieran, porque ellos no sabían. Ellos no sabían. Y así como Dios sabe el final de la historia de tu vida, vos no la sabés. Y así debemos leer el libro de Esther. Y hay un problema en el libro de Esther, que conocemos la historia demasiado bien. Si vos decís, yo no la conozco, bueno, mejor. Eso va a hacer que los mensajes sean mejores y lo que aprendas sea mejor. Pero si lo conoces, olvídate lo que conoces, para que mejor podamos entender lo que está pasando y enfocarnos en lo que no nos hemos enfocado y entender lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, ¿Dios mantendrá un remanente? En Esther el pueblo está sin rey, sin ejército, sin profeta, sin tierra, sin templo, sin sacerdotes, sin sacrificios. Viven como esclavos en Susa. Una parte del pueblo ha regresado, pero esta parte del pueblo está lejos. El templo está en Jerusalén, pero el templo no está en Susa. Y parece que su raza va a ser extinguida. Y lo merecen. Porque la razón que están en Babilonia, la razón que están en Susa es por su propio pecado. Porque no obedecieron la ley de Dios. Y Dios les dijo lo que iba a pasar. Y vamos a ver en esta historia que se va a ir desarrollando que Amán, un agageo que aborrece a Mardoqueo, va a querer eliminar toda la raza judía entera. Y aún va a establecer una fecha exacta en la cual va a exterminar la raza judía. Entonces el judío ya sabe cuándo viene ese día y saben el día que ellos van a morir. Está escrito en la pared, su final ya está hecho. Y no es en algún momento futuro, es un día exacto. Y no solo en Susa, y no solo en Babilonia, también habían judíos en Egipto. Y también hay judíos en Jerusalén. Está en juego no solo el judío allá en Susa, está en juego aún los judíos que volvieron con Zorobabel. Toda la raza judía en este libro está en juego. Amán va a hacer todo lo posible para destruir a todos los judíos y lo hará con el sello del rey, el edicto del rey. Entonces, ¿qué hará Dios en todo esto? ¿Dios será fiel a sus promesas? Las promesas eternas que dio a Abraham. ¿Dios guardará el pacto que ha prometido? ¿O porque ellos continúan en pecado, Dios los dejará y comenzará otra nación? Esa es la pregunta que nos enfrentamos al mirar aquí. Y este es el contexto teológico. ¿Qué parte tendrá Dios en el libro de Esther? Cuando su nombre ni siquiera se menciona en todo el libro. Su nombre no se menciona en 10 capítulos. Su nombre no se menciona en 10 años, que es lo que ocupa este libro de Esther. Ningún nombre de Dios en ninguna de sus formas. El único libro en toda la Biblia que no hay ninguna forma del nombre de Dios en todo el libro. ¿Dios está presente? ¿Dios está activo? ¿El pueblo sobrevivirá el ataque del enemigo? Ese es el libro de Esther. Entonces pasamos del contexto histórico al contexto teológico y ahora al contexto temporal. El contexto temporal. ¿Cuánto tiempo abarca el libro de Esther? Y quiero darles una línea de tiempo, ¿sí? Y esta línea de tiempo no se las di ahora, pero imprimí hojitas, después las voy a poner ahí detrás, las pueden agarrar. Una hojita de esto y una hojita de lo que presenté recién, así lo tienen mientras van leyendo el libro. Y hay alguna diferencia con algunos autores, pero después de muchas horas, acá terminé yo, ¿no?, con la línea de tiempo. Y en casi todo es igual, pero algunos creen algo diferente. Pero todos están de acuerdo que Esther toma lugar entre el año 483 y 473. Todos están de acuerdo con eso. Es una historia que es resumida en 10 años. Y comienza en capítulo 1, versículo 3, dice que es el año tercero del reinado del rey Asuero. Entonces ahí vemos el año 486, él comienza a reinar y el libro comienza en el año 483. Es el año tercero del rey Asuero. Y eso ya lo podemos saber, es obvio, nos dice exactamente cuándo es.
Y luego vemos en capítulo 2, versículo 16, que Esther se presenta ante el rey en el mes Tebet. Esa hojita que les di, ahí pueden ver el calendario del año, ¿sí? No es como el nuestro que empieza en enero, sino el calendario judío empieza en Nisan y termina en Adar. Y yo no tengo una hojita, así que lo voy a tratar de hacer de memoria, ¿sí? Pero el mes de Tebet, si recuerdo bien, es el 10º mes. Y es en el año 479 en el cual Esther se presenta ante el rey, porque dice que es el 7º año del rey. 486 menos 7, ustedes pueden hacer el cálculo, no es muy difícil. Entonces después en el capítulo 3 vemos que el rey Asuero enaltece a Amán, capítulo 3 versículo 7, y lo hace en el mes de Nisan, el primer mes del año. Y lo hace hasta el último mes. Adar le va echando suertes todo el año, nos dice el pasaje, hasta el mes de Adar. Entonces esto toma lugar todo el año de 474, ¿sí? Porque es el 12º año del rey Asuero. Y luego en capítulo 3, versículo 12, algunos creen que esto es 474, pero yo creo que es 473, en el mes de Nisan, Amán formula todo un plan de que va a exterminar a los judíos. Y dice exactamente cuándo. Y el momento que lo va a hacer es el mes de Adar, el día 13 del mes, y esto nos dice capítulo 3, versículo 13. Entonces formula el plan al principio del año, el rey lo sella y ya está hecho. Al final del año vamos a matar a todos los judíos. Pero en capítulo 8, versículo 9, Mardoqueo y Esther formulan su propio plan. En el mes de Sivan. Sivan es 2 meses después de Nisan. Entonces en Nisan, Amán tiene su plan, 2 meses después, Mardoqueo y Esther tienen su plan, termina capítulo 8 y termina en el mes de Sivan. Y luego capítulo 9, versículo 1, comienza 8 meses después. Entonces entre capítulo 8 y capítulo 9 tenemos 8 meses de diferencia, donde hay silencio, donde no sabemos qué ocurre. Y después en capítulo 9, versículo 1 y versículo 17, déjenme leer la primera parte, dice, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, llegó el día, en capítulo 9, versículo 1. Y 9:17 dice, y esto sucedió el día 13 del mes de Adar, el día que se debía llevar a cabo el plan de Amán. Y la pregunta es, ¿vivirán o serán ejecutados? ¿Vivirán o serán ejecutados? Entonces esta es nuestra línea de tiempo. Y al ver estas escenas vamos a ir a la primera escena, que es en capítulo 1. Y en la primera escena lo que vemos es la supremacía irónica del rey Asuero. La supremacía irónica del rey Asuero. La ironía siempre ha sido parte de la comedia del mundo, ¿no? Hay gente que le encanta la ironía, le encanta ese chiste y es lo que más le gusta. Es una expresión que da a entender algo contrario o diferente a lo que se dice. Y a todos nos gusta un buen chiste irónico. Yo busqué algunos, aunque no soy bueno contando los chistes, pero vemos esto: no renuncies a tus sueños, sigue durmiendo. Por favor, respetar las plantas, ¿no? Donde no hay plantas. No te creas todo lo que lees en internet solo porque haya una foto con una frase al lado. Esto lo dijo Abraham Lincoln, ¿no? Supuestamente. Y él, como es tan famoso con el internet, el problema con las citas encontradas en internet es que a menudo son falsas. Joven muere atropellado por camión cuando iba al cine, no vio el tráiler. Por favor, no pasar, si no sabe leer, pregunte en boletería. Sí, ese quizás tarda un poquito en entenderlo, pero... Esther está repleto de ironía, repleto. Cuando vos lo ves, es como un show de teatro que va pasando escena tras escena, ironía tras ironía, y lo vas a ver vez tras vez tras vez. Y hoy comenzamos con la supremacía irónica del rey Asuero.
Y esto lo vamos a ver en 2 actos. El primer acto es la gloria del rey Asuero. La gloria del rey Asuero. Y vemos en versículos 1 al 4 la grandeza de este rey. Ahora, el autor abre la cortina de este escenario. Y quiero que entendamos y aprendamos a leer también narración. Cada detalle que da es importante. Y cada detalle del cual se abstiene es importante. El propósito al leer no es lo que yo quiero saber del texto. El propósito al leer es lo que el autor quiere mostrarme del texto. Entonces tengo que aprender a hacer las preguntas correctas del texto. Y es más, capítulo 1, especialmente los primeros 9 versículos, a veces lo leemos rápido, pero si no leemos esos primeros versículos, no entendemos los otros versículos del capítulo 1. Y ya queremos entrar a capítulo 2. Pero debemos entrar y debemos sumergirnos como el autor quiere sumergirnos a este mundo lujoso de Persia. Y es un mundo de exceso y un mundo de gran riqueza y un mundo de egoísmo y de sabiduría humana. Y eso es lo que el autor nos quiere mostrar. Entonces aprendamos lo que él nos quiere mostrar. Entonces miramos capítulo 1, versículo 1. Eran los días de Asuero, el rey Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Todo lo que vamos a ver en este libro viene de el 4º rey de Persia. Y era un hombre poderoso. Y tenía un reino inmenso que iba desde la frontera de India hasta el norte de Etiopía. Y tenía en su reino 127 provincias. Ahora, se decía siempre que había 31 sátrapas. Entonces aquí habla de 127 provincias. Entonces, lo que el autor está haciendo está exagerando, está mostrando, mirá todo el reino que tiene este hombre. Es un hombre poderoso, es un hombre grande, es un dominio impresionante. Y nos dice el versículo 2, en aquellos días, estando el rey Asuero reinando desde su trono real en la fortaleza de Susa. En esos días él está reinando, él está sentado en su trono, él está alto y sublime, él es el gobernador supremo del universo. Nadie se le asemeja, nadie tiene su poder, nadie reina como él. Ahora, ¿por qué es importante ver que él está sentado en su trono? Sentado en su trono es alguien que es soberano, que tiene todo el dominio. Y esto es importante porque cuando este rey comienza a reinar, él tiene que suprimir varias rebeliones. En el año 484, el año antes de esto, hay una rebelión a principio de año en Egipto y él la tiene que suprimir. Y luego, a mitad del año 484, hay otra rebelión en Babilonia y él la tiene que suprimir. Y ahora dice, él está sentado en su trono. Él ha puesto todo bajo sus pies. Él está en control de todo. Nadie se le va a oponer con una rebelión. Él está allí en Susa. Y Susa fue conquistada por Medo-Persia, no sé bien cómo se dice, en el año 460 a.C. Y fue reconstruido por Darío. Y ahora es una residencia primaveral y es uno de los... Susa es uno de los... de las capitales del reino de Babilonia. Y allí se establece el rey. Si recuerdan Nehemías capítulo 1, 1 y 2, allí es donde comienza el libro. Allí es donde está Nehemías sirviendo a el rey Artajerjes. Entonces allí está su fortaleza. Y esta palabra, fortaleza, en versículo 2, habla de un lugar que es una ciudad fortificada, edificada sobre la ciudad en como una acrópolis. Entonces su palacio, donde él gobierna, está como en un monte, en una montaña, en una acrópolis, y allí, en ese lugar, está su trono, donde él está sentado. Con todo el control, con su fortaleza y con todos los pueblos bajo su reinado. Ese es Asuero. Y entonces él determina hacer un banquete. Y hay 3 banquetes que se mencionan aquí de versículo 3 al 9. Este es el primer banquete. En versículo 3 dice, en el año 3 de su reinado, ofreció un banquete para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias, y él les mostró las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Él hace un banquete y miren quiénes son sus invitados.
todos sus príncipes, todos sus servidores, todos los oficiales del ejército, los nobles y los príncipes de las provincias. Y miren lo que él hace, le muestra toda la gloria de la capital de Susa, todas las riquezas que tiene, su reino glorioso, la magnificencia del esplendor de su majestad. Parece que es Dios, todo lo que él tiene, como lo muestra. No hay nadie como él. Él es el poder de poderes, Él es el majestuoso sobre la tierra y todos caen ante Él. Y miren por cuántos días le muestra toda su gloria, por 180 días, por medio año. Ahora si viene alguien aquí a la iglesia, le digo, ¿te muestro la iglesia? ¿Cuánto puedo tardar? ¿10 minutos? Por 180 días les muestra su gloria y les tira todo el exceso de su riqueza en sus caras para que lo vean. Todos deben ver la inmensidad de este rey y hace una exposición pública para que todos lo vean. Y miren esto, lo que notamos en versículos 2, 3 y 4, que todo gira alrededor del rey Asuero. Todo gira a su alrededor. Todo le pertenece. Mírenlo, versículo 2, él reina ¿desde dónde? Desde su trono. Versículo 3, él reina sobre sus príncipes y servidores. Versículo 3, los oficiales del ejército están en su presencia. También versículo 3, los nobles y príncipes de sus provincias. Versículo 4, él les muestra las riquezas de su reino. Muestra el magnífico esplendor de su majestad. Su. Es todo de él, todo le pertenece. No te metas con el rey Asuero. Él es el hombre más poderoso, más rico, con más fuerza en toda la tierra. Nadie se mete con él. Nadie se mete con él. Entonces el texto pasa en versículos 1 al 4 de la grandeza del rey a la riqueza del rey. Miren esta fiesta es absolutamente fascinante. Al terminar los 180 días, dice versículo 5, cuando se cumplieron estos días, el rey ofreció un banquete de 7 días para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Terminan los 180 días y él hace otro banquete. Este banquete va a durar 7 días. Este banquete se hace para los de la fortaleza de Susa y se lleva a cabo en el atrio del jardín del palacio. Y miren la descripción de la riqueza del banquete. Versículo 6, había colgaduras de lino blanco y violeta, sostenida por cordones de lino fino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol y lechos de oro y plata sobre un pavimento mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. Las bebidas se servían en vasijas de oro, de diferentes formas, y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. ¿Notaron todo lo que había allí? Había columnas de mármol, con colgaduras blancas y púrpuras, que eran los colores de realeza. Entonces él pone el color así por todos lados. Dice que hay lechos de oro y plata. La Reina Valera dice que son reclinatorios. La Nueva Versión Internacional dice que son sofás. Nosotros los llamaríamos sillones. Imagínate un sillón de oro y plata. Me voy a sentar al sillón de oro y plata. Las sillas ahí están pintadas de dorado, pero no son de oro. Sí, no son de oro, si no, ya no estarían acá. Y sobre esos sillones, esos lechos están dice, un piso de mosaico de pórfido, de mármol, de alabastro y de piedras preciosas. ¿Vos te das cuenta de lo que pasa acá? El autor ya no tiene palabras para describir las riquezas de Asuero. Es increíble. Abundancia en su extremo. Creo que no vemos adjetivos así y una descripción así de ningún rey. El único otro que se compara a esto es Salomón, que también era todo lleno de oro. Pero quiere mostrar que es el rey más espléndido de la tierra, reinando desde su trono, con todo el imperio bajo sus pies y su control, y tiene la fiesta más increíble en el palacio más extremadamente lujoso que puede haber. Y versículo 7 dice que tienen bebida, mucha bebida, pero no es tanto mucha bebida, que eso era importante porque tenían abundancia también de eso, pero se servía en copas de variedades de copas de oro,
No había dos copas iguales, todas copas de oro, todo lo que vos quieras para tomar todo lo que quieras. Increíble esta fiesta. El piso mismo sobre el que caminaban, el sofá sobre el que se sentaban, las copas de las cuales tomaban. Todo esto reyes hubieran puesto bajo llave. Todo esto reyes no hubieran querido que nadie lo vea porque los hubieran atacado. Pero el rey Asuero tiene tanto, con tanta abundancia, que un sofá de oro, otro sofá de oro. Porque tiene tanto. Yo cuando leía esto me imaginaba un saqueo argentino. Si algunos no recuerdan, pero yo recuerdo, 2001 creo que fue, 2002 por ahí, ¿no? El saqueo, ¿no? Y salía la gente, nos morimos de hambre y atrás venía uno con una bicicleta, ¿no? Para Navidad. Me imagino el saqueo, ¿no? Con el sofá de oro. Trae el flete, nos llevamos el sofá de oro, con eso yo ya estoy. Un solo sofá, no trabajo nunca más. Tienen abundancia, vino en abundancia, oro en abundancia, plata en abundancia, lo que quiera y para el que quiera. En versículo 8 dice, se bebía conforme a la ley, no había obligación, porque así el rey había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Aquí nos empieza a contar un poquito acerca del rey. Es muy importante este versículo, porque decimos, bueno, cada uno bebía como quiera. Pero eso no es lo importante acá. Lo importante acá es que el rey decreta una ley. Él determina cómo vos vas a beber. Él determinó que todos bebían como querían. Si él no determinaba eso, no lo hacían. Pero miren esto, que hay una ley inclusive para cómo beber. Y la ley es, bebe como quieras, sin obligación. Pero hay una ley para eso. Hay una ley para la libertad, que no es libertad en fin, ¿no? Entonces debemos entender eso, porque eso va a ser importante a medida que pasa la historia, que el rey decreta todo, cuándo quiere, dónde quiere y cómo quiere. Aún si es algo bueno. Y acá era bebé como quieras, pero hay una ley. Entonces en versículo 9 vemos que hay un tercer banquete, y este es el banquete de la reina Vasti. Aquí se menciona a ella por primera vez, pero lo que quiero resaltar aquí son las últimas palabras de este versículo. Vamos a leerlo. La reina Vasti también hizo un banquete para las mujeres en el palacio de el rey Asuero. El rey Asuero. Ella se menciona por primera vez aquí. Ella no se menciona en toda esta lujosidad como Asuero, porque lo que el autor está haciendo está preparando la caída de Asuero. Y entonces lo está levantando tan alto para avergonzarlo. Y él no quiere avergonzar a la reina Vasti, entonces la menciona rápidamente al pasar. Porque también podría hablar de su banquete, que seguro fue lujoso, pero no lo hace. Pero quiero que veamos esto, y lo remarca de manera increíble. Dice que ella también hizo un banquete en el palacio ¿de quién? Del rey Asuero. Todo pertenece al rey Asuero. No es Vasti hizo en su palacio también, ella es la reina, no. A ella no le pertenece el palacio es del rey. Ella simplemente está allí porque él decide que ella está allí. Todo gira en torno al rey Asuero. Él es la gloria del palacio, él es la gloria del imperio. Él, el autor, no quiere que vos te pierdas su posición, alto, sublime, exaltado en toda su autoridad, en toda su majestuosidad, sentado en su ciudad con su fortaleza elevada y protegida en su trono real. Y todo lo que tienes de oro, y todo lo que tienes de plata, todo lo que tienes de mármol, todo le pertenece, las provincias le pertenecen, los príncipes le pertenecen, los servidores le pertenecen, los nobles y oficiales le pertenecen, las riquezas le pertenece, la gloria, el esplendor, su palacio le pertenece, todo le pertenece. Pero noten cómo el autor describe a la mujer. No dice y su mujer, dice la reina Vasti. No la describe como su mujer. Pero esta mujer tiene un banquete en su palacio. Pero va a ser importante ver cómo él la describe, por lo que vamos a ver en un momento. Pero aquí cuando miramos versículos 1 al 9, la descripción de Asuero tiene un propósito importante. No es solo pasar y decir, qué lindo, tuvo un lindo banquete, tenía mucha plata, seguimos. No, es importante lo que el autor quiere mostrar. Hay exceso en poder, hay exceso en autoridad, hay exceso en riqueza, hay exceso en fama, y vamos a ver que hay exceso en egoísmo, hay exceso en apariencia.
Él es el significado de poder y de riqueza en su punto máximo. Entonces la pregunta es, ¿quién podrá ponerse en pie contra el rey Asuero? Y leemos versículo 1 al 9 y decimos, nadie. Vos no te metés con el rey Asuero porque morís. No tiene rival, no tiene competencia. Él es el soberano de la tierra, Él es grande y supremo. Este es el rey Asuero y esta es la gloria del rey Asuero. Pero segundo, vamos a ver, comenzando en versículo 10, la vergüenza del rey Asuero. La vergüenza del rey Asuero. Versículos 1 al 9 son para llegar a versículos 10 al 22. Y aquí comienza la ironía. Y aquí estás en el teatro y comienzan las risas. Y aquí comienza la burla del rey Asuero. Y mirémoslo juntos. Versículos 10 y 11 comenzamos a ver lo que es el mandato del rey. Al séptimo día, recuerden que el banquete de él fue de 7 días, estamos al final de este banquete. Dice, cuando el corazón del rey estaba alegre a causa del vino, o sea, está borracho, él ordenó a Meumán, a Bizta, a Arbona, a Bigta, a Bacta, a Setar y a Carcas. Juan Marcos, ¿estás seguro que eres Benjamín? Pues acá... Muy lindos que empiezan con B larga también. Los 7 eunucos que servían en la presencia del rey Asuero, que trajeron a la reina Vasti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Este es el mandato del rey. Hizo un banquete 7 días, es el séptimo día del banquete, está borracho, manda a llamar a la reina Vasti cuando no está en todo lo que él tiene que estar, en su mente, y la llama a ella. No sabemos 100% con certeza qué es lo que él pide de ella, pero es algo inapropiado. Es algo inapropiado. Quiere mostrarla o toda desnuda o semidesnuda o lo que sea, pero quiere mostrarla a todos como su trofeo que él quiere demostrar a todos los príncipes y a todo el pueblo que ha estado allí por estos días. Como si fuera un trofeo, como si fuera una muñeca que él desfila donde él quiere. Los machistas no comenzaron en Argentina, ¿sí? Acá está, desde este tiempo. Este es el rey con toda la autoridad. Este es el rey con 127 provincias bajo sus pies. Este es el rey rico, nadie se opone a él. Él es el hombre más poderoso de la faz de la tierra. Si ya lo dijiste 1000 veces, sí, porque debemos entenderlo. Y aquí miren lo que pasa en versículo 12. Pero la reina Vasti rehusó venir al mandato del rey comunicado por los eunucos. Entonces el rey se enojó mucho y encendió su furor en él. Vasti dijo, no, yo no voy a ir. Rehúso presentarme ante el rey y que él me desfile en esa manera. No lo voy a hacer. No me voy a presentar. Imagínense la posición del rey. Ha exhibido su palacio por 180 días, su grandeza, su prestigio, su riqueza. Ha mostrado la superficialidad de lo que él es. Porque él es superficial, pero quiere que todos lo vean, porque la gente que es superficial es así. Quiere que todos vean lo grande e increíble que son. Y se ha exaltado a sí mismo. Y dice, mirá esto, entra a este cuarto, esto no lo viste en ningún lado. Mirá qué increíble. Y anda para acá y mirá este jardín que hice. Y mostrarle todo. Y se exalta a sí mismo. Y el último día dice, ¿viste a mi reina? ¡Uah! Es la reina más hermosa de todos. Te vas a desmayar cuando veas su hermosura. Llámala a la reina que venga. Sí, decirle que venga un minuto. Y viene la noticia, le dice, la reina dice que no va a venir. Imagínate su ego delante de todos los príncipes. Él está a cargo de todo y una mujer le va a decir lo que él puede hacer o no puede hacer. Le va a decir, no me voy a presentar ante ti. Y se empieza, mientras uno lee, se empiezan a escuchar las risas, ¿no? La ironía de este gran rey con tanto poder que no puede manejar a su esposa. Increíble. Y ella le dice, no, olvídate, yo no me voy a presentar. Y uno pregunta, ¿fue correcto lo que hizo Vasti? Y hago esa pregunta para decirte, no es el punto de la narración. La narración no nos responde si fue correcto o no que ella haga lo que haga.
Porque eso es importante, porque cuando llegamos a Esther, vamos a Esther en el capítulo 2, vamos a decir, Esther va a ser la reina, y vamos a decir, ¿es correcto que ella sea la reina si esto es lo que hace el rey? Y es la pregunta equivocada, porque la narración no nos habla de si es correcto o no lo que hizo Vasti o lo que hizo Esther. Lo que está mostrando es la ironía del gran rey poderoso que su esposa le dice que no. El Supremo no puede mantener ni su propia casa. Entonces él se enfurece, claro. Está contento de su bebida, ha mostrado todas estas cosas y quedó como un tonto. Quedó como un tonto ante todos, toda esta gente. Era como, este es mi acto final, y no le salió. Entonces, del versículo 3 al final tenemos que determinar qué vamos a hacer con Vasti. ¿Qué vamos a hacer con Vasti? En vez de arreglar lo que tiene que hacer él mismo, dice, ¿qué hago con esta mujer? Entonces Asuero acude a los sabios. Y ya ahí vayan pensando en los sabios, y ahí viene más ironía. Versículo 13, entonces el rey dijo a los sabios que conocían los tiempos, pues era costumbre del rey consultar así a todos los que conocían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, los 7 príncipes de Persia y Media que tenían entrada a la presencia del rey y que ocupaban los primeros puestos en el reino. Estos son los sabios de la tierra. Y les pregunta, conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Vasti por no haber obedecido el mandato del rey Asuero comunicado por los eunucos? El rey no sabe qué hacer con su esposa. El rey necesita 7 sabios que le digan qué es lo que él tiene que hacer. Estos 7 son los príncipes más confiados, son los más grandes del reino, de sus provincias. Entonces él tiene un concilio con los reyes, en realidad los príncipes más poderosos de la tierra, para determinar qué hago con una mujer. ¿En serio? ¿No tenés algo más importante que hacer? ¿No tenés una guerra que pelear? Necesita un concilio para determinarlo. Y la ironía crece. El conquistador del mundo necesita ayuda con su mujer. ¿Qué debo hacer con la reina Vasti? Dice en versículo 15. Y nuevamente se escucha la risa en el fondo. ¿En serio vas a preguntar eso? Sí, porque no me obedeció, no satisfizo mi egoísmo, no vino y me avergonzó ante todos. Y el encargado de 127 provincias no puede liderar a su mujer. Entonces Memucán, uno de los 7 sabios que dice allí en versículo 14, aconseja al rey. Entonces uno de los sabios va a aconsejar al rey de manera, ya vamos a ver, necia. Hermanos, el rey debió haber confrontado su situación, el rey debía haber esperado a que él no esté borracho, el rey debía haber ido a su esposa y dicho, soy un idiota. Eso debería haber hecho el rey. Y bueno, es una buena lección para los hombres también, ¿no? Que a veces actuamos así, aunque no tenemos un sofá de oro, actuamos en esta manera. Él tendría que haber dicho, no, estuvo mal lo que hice. Pero no, en su estado de enojo, en su estado de furor, en su estado de borracho, en su estado de su propio orgullo, él quiere tomar una decisión ya, y es sin ella, o sea, es sin hablarlo con ella. Entonces Memucán exagera la realidad de lo que está pasando. Básicamente él va a decir, ¿qué pasaría en los hogares de todo el imperio si supieran lo que hizo Vasti rehusando al rey? O sea, él también es alguien que no sabe convivir con su mujer, porque él también necesita que el rey haga una ley para que su esposa lo respete. Entonces, versículo 16 dice, en presencia del rey y de los príncipes, Memucán dijo, la reina Vasti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Asuero. Cuando ella no se presenta ante ti, no solo te ofende a vos, nos ofende a nosotros los príncipes y todos los demás príncipes, y a todos los hombres de todo el imperio de Asiria. O sea, anda a matarla, porque mirá, ella ofendió a todos. Eso es lo que él dice. Creo que lo que más miedo tiene es que su esposa se entere, ¿no? Y después su esposa lo rehúse a él. Entonces, versículo 17 dice, porque la conducta de la reina, y miren esto, llegará a conocerse
por todas las mujeres, y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan: el rey Asuero ordenó que la reina Vasti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Miren cómo tiembla Memucán a lo que va a pasar. Pero notan eso que dice que llegará a conocerse a todas las mujeres. Tenemos que tener cuidado, esto lo tenemos que aplastar antes que salga. Ninguna otra mujer se puede enterar que ella rehusó al rey. Debemos mantenerlo en silencio, porque ¿qué pasaría entonces si todos se enteraran? Si la reina no se somete al rey, ninguna mujer se va a someter a nadie, empezando con mi propia mujer. Y todos tratarán a sus maridos de la misma manera. Y dice, y aún las mujeres de los príncipes mismos, miren versículo 18, y desde hoy las señoras de Persia y Media que han oído la conducta de la reina hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho desdén y enojo. Este tipo también se está preocupando por sí mismo. ¿Va a dar un consejo sabio? No, va a dar un consejo recontranecio, también pensando en su ego. ¿Y saben lo que hace Memucán? Esto se llama hacer un problema gigantesco de una partícula. No hay ningún problema acá. Rey, anda a la pieza con la reina y arregla tu problema. Pero no, van a hacer toda una explosión que le va a volver en la cara. Y entonces este consejero sabio da consejo necio, qué irónico. Y dice, todo el imperio está perdido si estas mujeres se enteran de lo que pasó. O sea, un imperio increíble, un imperio de años, un imperio que ha matado rebeliones, los ha suprimido todo, y una mujer hace temblar todo el imperio. El poder que tiene la mujer, ¿no? Entonces en versículo 9 le dice, rey, y proclamó un decreto, dice, si le place al rey, proclame él un decreto real y que se escriban las leyes de Persia y Media para que no sea revocado, que Vasti no entre más a la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella. Entonces hay muchas cosas importantes en este versículo. Primero, obviamente, da un consejo muy necio, ¿no? Porque básicamente después va a decir que él da este decreto para que la mujer honre a su marido y lo respete. Pero la mujer puede obedecerle por mandato del rey, pero no lo va a honrar. Eso se lo gana el hombre, no por decretarlo. Pero dice, escribí un decreto, y miren lo que dice, para que no sea revocado. Eso va a ser muy importante en la historia. Eso va a ser muy importante en la narración, en todo lo que viene, porque nos da una pista a esos decretos futuros. Un decreto no puede ser revocado. Eso guardátelo en la mente, guardátelo en el bolsillo, lo vas a querer sacar más adelante. Un decreto no puede ser revocado. ¿Recuerdan que así fue con Daniel, cuando Persia conquistó a Babilonia y Daniel oraba y los hombres más cercanos al rey dijeron por 30 días que no se ore y él hace un decreto? Y luego encuentran a Daniel orando y el rey Ciro, que creo que es el mismo que Darío, Ciro dice, quiero arrepentirme. Y dicen, rey, no podés revocar tu decreto. O sea, ni el rey mismo tiene el derecho de revocar su propio decreto. Una vez que lo sella es decreto, listo, se terminó. Y Daniel lo echan al foso de los leones. Y el rey realmente da gracias que Dios lo protege, ¿no? Como nunca nadie ha sido protegido en un foso de leones. En Esther habrán 2 decretos más y ninguno podrá ser revocado. Eso va a ser muy importante. Porque quizás en la narración vas a decir, ¿y por qué el rey no lo cambia? Pues no lo puede cambiar. Si se escribía por el rey, si se ponía el sello sobre el decreto, terminó. Eso no podía revocarse. Entonces el decreto fue que Vasti no viniera al rey. Si no vino cuando el rey la llamó, que ya no venga nunca. Y que se dé su puesto, y miren esta ironía, que se dé su puesto a una mujer más digna que ella. Ahora, ¿cuál fue la razón que ella no se presentó ante el rey? Porque era digna. Porque era digna. Dijo, yo no voy a desfilar mi cuerpo delante de todos estos hombres. Soy más digna que esto. Y aquí el sabio, entre comillas, dice que se dé un puesto a alguien más digna que ella. Y esto sería difícil porque ella era muy digna y ella era hermosa y ellos querían a alguien más digno y a alguien hermosa. El rey, ya vemos cómo es su ego, él no va a buscar a alguien que no es hermosa. Encontrar a alguien así sería casi imposible. Y así fue
y se le quitó a la reina Vasti el título de reina y ya no se presentaba nunca más ante el rey. Ahora noten esto, su nombre aparece 10 veces en nuestro texto, en capítulo 1 y capítulo 2. En capítulo 1 hasta versículo 17 aparece 6 veces. En versículo 9 dice la reina Vasti. En versículo 11 dice que trajeran a la reina Vasti. En versículo 12 dice, pero la reina Vasti. En versículo 15 dice, ¿qué debo hacer con la reina Vasti? En versículo 16 dice, cuando habla Memucán, la reina Vasti. En versículo 17 dice, ahí está, no lo encontraba, porque la conducta de la reina. Y después de que se habla aquí, en versículo 19, se dice que se quite lo que ella tiene, el título de reina, ya en versículo 19 no dice reina, dice Vasti. En capítulo 2, versículo 1, dice Vasti. En versículo 2, capítulo 4, Vasti. Y en versículo 2, 17, Vasti. Así, el rey dice, no es más la reina, se deshace. Pasó de ser reina a ser nada, en un momento. Y quedó ella aislada para siempre. Ahora, ¿por qué el decreto? ¿Por qué el rey hace este decreto? Versículo 20. Y cuando el decreto que haga el rey sea oído por todo su reino inmenso como es, entonces todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Empiezo a pensar que ni está casado este hombre. Pues es un idiota, ¿no? Vos vas a decretar y las mujeres van a caer en alabanza a su marido y lo van a honrar. ¿Estás escuchando lo que decís, Memucán? ¿Sos el hombre más necio del reino? No van a respetar a sus maridos y honrarlo porque se dé un decreto. Sí, van a hacer lo que tienen que hacer, pero no lo van a honrar. Y se escuchan las risas, ¿no? De la brillantez del plan de Memucán. Pero más tonto aún es el rey. ¡Wow, Memucán! ¡Cuánta sabiduría que tenés! Voy a hacer eso. ¡Qué increíble! Aprieto un botón y ya, ¡ay! Las mujeres nos aman y nos respetan. Entonces hace el decreto. Dice, esta palabra pareció bien al rey y a los príncipes, y el rey hizo conforme a lo que fue dicho por Memucán. Y envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, para que todo hombre fuera señor en su casa y que en ellas hablara la lengua de su pueblo. Hizo el decreto real y lo envió por todo el imperio, desde la India hasta la Etiopía. Y recuerdan que bajo Persia ellos querían que hablen su propio idioma. Entonces lo escriben en un montón de idiomas para que cada lugar, en cada provincia, en cada pueblo, reciba el decreto en su idioma para que puedan saber lo que el rey ha dicho. ¿Ven la ironía aquí? Si no la ven, volvamos a versículo 17. ¿Qué era la preocupación de Memucán? Porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres. ¿Quién la hace conocer a todo el reino? El rey. El rey. El rey que no quiere que nadie se entere, él da su edicto y asegura que todas las mujeres del reino sepan que la reina no se presenta ante él. La ironía que hay acá y cómo el autor se burla de Asuero. Es como que él manda un decreto, diga, Vasti se puso en contra mío, me desafió y la saqué. Qué grande que soy. Y las mujeres matándose de risa. Sos un tonto. Es una buena obra de teatro esto, ¿no? No es solo eso, pero va bien. ¿Por qué lo hizo? Versículo 22. Esto da risa al final. Para que todo hombre fuera señor en su casa. Él tiene que hacer una ley para que los hombres sean señor de su casa. ¿Por qué? Porque no lo fueron. Entonces hay que dar una ley. Y dice, para que se hable el idioma del hombre. Siempre, recuerdan cuando vimos en Esdras, Nehemías, hablaban del idioma de las mujeres. Por eso Dios decía, no se casen con estas mujeres. Los niños crecían, hablaban el idioma de la mujer, adoraban los dioses de la mujer, de la madre. Dice, no, acá se va a hablar el idioma del hombre. Y las mujeres van a respetar al marido. Hermanos, no es un problema nuevo el machismo. No es un problema nuevo que el hombre sea cobarde, no sepa liderar a su mujer. No es un problema nuevo
que la mujer no respete a su marido. Esto fue hace 2500 años. Y parece un chiste. Y muestra la ironía. Y es interesante que terminás capítulo 1 y pensás, una mujer hizo temblar todo el reino. Y así termina la primera escena. Pero mi mensaje no ha terminado, ¿sí? Así que no piensen que ha terminado. Así termina la primera escena. La cortina se cierra, pero el escenario ha sido establecido. Ha sido establecido. Una mujer debe tomar el lugar de Vasti. Con eso es lo que te quedás al final del capítulo 1. En versículo 19 dice que Vasti no entre más en la presencia del rey Asuero y que el rey dé su título de reina a otra más digna que ella. Y la pregunta es, ¿quién va a ser esta mujer? ¿Quién tomará su lugar? ¿Y por qué es importante que tome su lugar? ¿Y cómo afectará la historia a quien tome el lugar? Todavía no sabemos que eso es lo más importante de toda esta historia, pero sí sabemos que alguien debe tomar el lugar. No sabemos para qué, no sabemos por qué, no sabemos por qué eso es importante, pero sabemos que debe ocurrir, entonces sabemos que esa es la próxima escena. Entonces pregunto, ¿está Dios envuelto en esta historia? Antes pregunté y realmente no lo respondí de lleno, pero ¿quién es el protagonista del libro? El protagonista principal del libro es Dios. Es Dios. Vos decís, Dios. ¿No era que Dios ni se menciona en el libro? ¿Ni se implica nada de Dios en el libro? Hay tiempos en la Biblia donde Dios actúa visiblemente. Como en Éxodo, con Egipto. Envía plagas a Egipto. Parte el Mar Rojo en dos. En el desierto de Israel, cuando Israel está en el desierto, provee agua de una roca. Cae maná del cielo y codornices del cielo, simplemente caen. Hay truenos y relámpagos y la gloria de Dios rodeando el monte Sinaí y el tabernáculo, y Dios es visiblemente presente. Saben que Dios está allí y Dios está obrando milagrosamente. Pero ¿qué pasa en el libro de Esther? ¿Qué pasa en el libro de Esther? Dios está obrando. No con milagros dramáticos, no con grandes señales. Dios está obrando en silencio, de manera invisible, detrás de las escenas, moviendo cada pieza como Él quiere, obrando en personas comunes, de maneras comunes, para cumplir su propósito divino. ¿Vos pensás que Dios no está a cargo de lo que va a pasar con el pueblo judío? No, Dios pone cada cosa en su lugar para que pase exactamente como Él quiere que pase. Él es el protagonista. Y hago esta otra pregunta. ¿Cuál es el punto principal del libro? ¿Cuál es el punto principal del libro? El punto principal del libro no es una novela acerca de Esther, ¿sí? No es, ay, qué lindo Esther, al fin las mujeres tenemos a alguien para que sea nuestra heroína. No, de eso no se trata el libro. En realidad es un libro muy tenso. Nosotros pues ya sabemos el final, pero es un libro de mucha tensión. Es un libro donde nuestras vidas están en juego, donde toda nuestra raza judía está en juego. El punto principal del libro es Dios que obra providencialmente cuidando de su pueblo para lograr su voluntad. ¿Qué es esta providencia de Dios? ¿Qué significa la providencia de Dios? Es su soberanía y su control sobre el universo, las naciones y los individuos. Dios gobierna todas las cosas, las criaturas, sus acciones y las circunstancias de toda la humanidad. Él lo controla todo. Aún controla las decisiones y las acciones humanas. Son un instrumento en las manos de Dios. ¿Y no es así en nuestra vida? ¿Que Dios es el protagonista? ¿No es así en nuestra vida que no vemos a Dios haciendo milagros visibles? ¿Que vivimos una vida en realidad común y corriente? Este libro nos anima a saber que Dios está en nuestra vida, detrás de la escena, controlando cada aspecto de nuestra vida para lograr su propósito divino. Es hermoso, porque es así como vivimos hoy, no como las plagas de Egipto, como esto.
Y nada se le escapa. Y Él obra todo de acuerdo a su plan divino y plan perfecto para nuestro bien. Ese es nuestro Dios. Y no solo en el punto del libro vemos que Dios providencialmente está cuidando de su pueblo para lograr su voluntad, pero también vemos que Dios es fiel a sus promesas. Dios hizo promesas a Israel y Dios las cumplirá. Y aun cuando parece que Judá será destruido, y en este libro parece que Judá será destruido, Dios no los destruye. Dios ya ha puesto la pieza exacta en el lugar exacto para lograr su voluntad exacta. En capítulo 1 vimos el desalojamiento de Basti. ¿Eso fue una casualidad? No, Dios está preparando el escenario. Aquí vemos que la que ocupará su lugar tampoco es una casualidad. En capítulo 2 vemos que Dios establecerá a la persona que Él quiere para que sea reina. Y en la primera escena ni siquiera se ve a los protagonistas principales del libro. Ellos ni siquiera saben que Dios los va a usar en una forma increíble. Ellos no saben nada del propósito de Dios. Quizás recién se enteraron, mirá, sí, no hay otra reina, bueno, qué bueno. Dios está preparando toda la escena para luego usar a las personas que Él quiere, pero esas personas vamos a ver en este libro que también tienen que determinar ser usados por Dios, aunque les arriesguen su vida. Quizás Dios está preparando para usarte a vos. Quizás Dios está armando todo el escenario, o ya lo armó y vos ni sabías, como Mardoqueo y Esther. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Y hermano, Dios te ha hecho promesas a ti y las cumplirá. Este libro es una seguridad de eso, que Dios cumple sus promesas. Aun cuando estás en un abismo sin salida, donde es solo cuestión de tiempo para tu fin, donde estás entre la espada y la pared, donde no hay escape ni respuesta, cuando parece que Dios está ausente, Dios está obrando. Dios está detrás de escena cumpliendo todas sus promesas a ti. Él es fiel a sus promesas. Y en esos momentos yo puedo confiar en Dios porque Él está providencialmente actuando, porque Él es soberano sobre todas las cosas y está en control de cada situación en mi vida y del mundo y de todo lo que pasa. Y finalmente termino con esto, la ironía de la escena. Y se podría mencionar muchas cosas, pero menciono 3 nomás. Lo primero que vemos la ironía aquí es que Asuero es el hombre más grande, es el hombre más rico, es el hombre más poderoso de la tierra, tiene millones bajo su mando, tiene provincia y provincia y provincia y no se cansa de eso, tiene todas las riquezas y no puede ni siquiera liderar a su mujer. Qué irónico. Segundo, sus sabios son los hombres más sabios sobre la faz de la tierra, son los primeros a los cuales él acude, es su concilio. Estos 7 hombres sabios, estos son los hombres perfectos que le van a decir qué hacer. Y Memucán le da un consejo necio. Qué irónico. Pero la ironía de ironías es que Asuero, quien se cree gobernante sobre la faz de la tierra, está en manos de Dios, quien controla cielo y tierra, y quien controla a Asuero y su reino y todo su imperio. Y no importa qué decreto haga Asuero, Dios hace lo que Él quiere. Y Dios moverá y actuará con Asuero como si Asuero fuera un títere que Dios está controlando. Porque en Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor, Él lo dirige donde le place. Acá parece que el rey tiene todo el poder y el rey está haciendo todo de acuerdo a lo que Él quiere, pero en realidad Dios está obrando y moviendo al rey a hacer lo que Dios quiere. El rey en su propia voluntad, pero Dios en su providencia haciendo lo que Él quiere que el rey haga. Increíble. Y así logrará su propósito divino en el libro de Esther. Y es así que Dios obra hoy para lograr su propósito divino en vos y en mí. Entonces la primera escena termina. Esta es la supremacía irónica del rey Asuero. Pero aún más vemos aquí en este libro que en su providencia Dios logra sus propósitos eternos y podemos confiar en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por el comienzo de este libro que has puesto delante nuestro. Un libro que por un lado hemos leído, conocemos,
Quizás no nos atrae tanto la historia porque ya lo conocemos bien, de adelante para atrás, de atrás para adelante, todo en el medio. Sabemos cómo termina, no hay una sorpresa. Pero por otro lado, cuando nos paramos a ver los pasajes, a leer la historia como que nunca la hemos leído antes, quedamos sorprendidos, quedamos perplejos al ver cómo tú obras. Y tú eres soberano, y tú mueves todas las cosas de acuerdo a tu plan perfecto, y nos deja con la boca abierta. Y Esther es tan increíble porque es así hoy con nosotros. Nuestra historia todavía no se ha escrito, pero tú ya sabes el fin de nuestra vida, así como nosotros sabemos el fin de esta historia. Y aunque nuestras circunstancias sean distintas, y nuestras pruebas y dificultades y cosas que atravesamos sean distintas, tú eres el mismo Dios que está obrando providencialmente. Y nosotros debemos determinar ser usados por ti, como serán estos personajes en esta historia. Y Padre, no cometamos el error de Asuero pensando que somos tan grandes, que el mundo gira alrededor nuestro, egocéntricos, todos tienen que caer a nuestros pies y adorarnos. No es así. Todos caen a tus pies y te adoran a ti, incluyendo a cada uno de nosotros. No seamos una burla tuya, una risa de ironía, porque nos creemos tan superiores cuando no lo somos. Y Padre, te pido finalmente, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, te pido que obres en su corazón. Al morir hay dos lugares eternos, el infierno y el cielo. En el infierno sufrirán todos aquellos que no te conocen, que no han puesto su fe en Cristo por toda la eternidad. En el cielo estará tu gloria y por toda la eternidad todos aquellos que te conocen, que han puesto su fe en Cristo, que han sido justificados, para siempre darán gloria a tu nombre. Tampoco termina y es gozoso y es hermoso alabarte para siempre. Entonces, Padre, si hay uno aquí que no te conoce como Salvador, quizás confía en sus obras para ser salvo, en hacer cosas buenas, en la fe de otro, se va al infierno. Y eso puede ser de acá a 20 años, puede ser de acá a unas horas. Te pido, Señor, y te ruego que obres en su corazón, que entienda que Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo y murió en la cruz por él o por ella, por todo el mundo. Tomó sobre sí los pecados del mundo y fue a la cruz. Y luego de la cruz fue sepultado y luego resucitó en victoria sobre la muerte. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo será salvo. Es tan sencillo, pero toma tanta humildad. Y en vez de caer a los pies de Cristo, el mundo se ofende en su orgullo y dice, Él nunca va a poder ser mi Salvador. Te ruego, Señor, que quebrantes corazones, humillados, y pongan su fe en Cristo para salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.